Bienvenidos nuevamente a este proceso de aprendizaje. Me alegra poder contar con su presencia desde sus casas, desde la virtualidad y en la posible alternancia. Bienvenidos y con la mejor disposición de aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar de tres aspectos importantes para darle continuidad a la guía de aprendizaje. Vamos a hablar del concepto de pendiente, de la función lineal y afín y de la gráfica de una recta. Son elementos que se trabajaron en grado noveno. Los que recuerdan en grado noveno les decía la importancia de este proceso de aprendizaje del noveno para el grado 11. Ya hoy por hoy grado 11. El tiempo corre, muchachos. El tiempo corre. Vamos a hablar un poquito acerca del concepto de pendiente. Imaginemos que aquí hay una carretera. Imaginemos que en esa carretera hay un carrito. ¿Sí? Para mí este va a ser el carrito. Y ese carrito se dirige en esta dirección. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ese carrito se está moviendo en esa dirección, pero realmente tenemos lo siguiente. Nosotros aquí podemos tener que ese carrito se va a desplazar horizontalmente, pero también se va a desplazar verticalmente. ¿Y por qué va a hacer ese recorrido? Porque a medida que el carrito avance, es decir, cuando el carrito ya esté aquí, cuando ya haga su recorrido, cuando ya el carrito esté acá, él recorrió toda esta distancia horizontal, que es la que está en rojo, toda esta distancia horizontal, y también recorrió toda esta distancia vertical. Solo que lo hizo por medio de esa pendiente, de esa loma o de esa falda, como llamamos nosotros comúnmente. Básicamente eso es el concepto de pendiente. El concepto de pendiente nosotros lo vamos a nombrar matemáticamente con una ecuación, lo vamos a llamar m, m siempre va a significar pendiente, y va a ser una razón, unas razones matemáticas es simplemente un cociente, una división, una fracción, una razón, entre un cambio, este es el símbolo de cambio, el delta, entre un cambio en la verticalidad, o sea, un cambio en y, que sería lo vertical, o sea, esta distancia en verde, de este puntico a este puntico, sobre un cambio en la horizontalidad, que sería un cambio en esta distancia en rojo, de este puntico a este puntico. La división que me da lo que se movió el carrito en Y con respecto a lo que se movió el carrito en X, nosotros lo vamos a llamar en matemáticas como una pendiente. Concepto ya trabajado en grado noveno. Ahora, este delta de Y, nosotros lo podemos escribir como una posición final, que la vamos a llamar Y2, menos una posición inicial, que la vamos a llamar Y1. Siempre este triangulito va a ser un delta, un cambio, que va a ser la posición final menos la posición inicial. Y lo mismo va a pasar con este delta de X, que va a ser la posición final X2 menos la posición final inicial, perdón, X1. Entonces podríamos resumir que la pendiente en realidad es cambio en Y sobre cambio en X, y analizando este concepto de cambio sería Y2 o Y final menos Y1 o Y inicial sobre X2 o X final menos X1 o X inicial. ¿Cómo entender ese X1, ese Y1, ese X2, ese Y2? Supongamos, aquí sería X1, posición inicial, aquí sería X2, posición final. Este punto acá que estoy haciendo sería posición final y este sería punto inicial. Y la diferencia pues me da el recorrido horizontal. Y lo mismo sucede para el caso de la posición vertical. Posición final Y2, posición final Y1 y el cambio, la diferencia me da lo que se movió a nivel vertical. A esto en matemáticas nos vamos a acostumbrar mucho a llamarlo una razón de cambio. ¿Sí? Y esa razón de cambio es precisamente cuánto cambia una magnitud con respecto a otra. Es decir, en este caso, cuánto cambia el desplazamiento vertical del carrito con respecto al desplazamiento horizontal del carrito. Ahí tenemos como tal ese concepto de pendiente. Ahora, ya que tenemos el concepto de la pendiente de una recta, hablemos un poco de lo que sería la función lineal y la función afín. Resulta que la línea recta es una función matemática. Recordemos que una función es una regla de correspondencia que ya hemos visto y trabajado desde grados anteriores. Y básicamente la función matemática lineal y afín es de esta forma. Cuando es lineal tenemos esto, f de x igual a m por x más, perdón, f de x igual a m por x, así, lineal. Y cuando es afín
tendremos nosotros la función f de x igual a m por x más b. ¿Qué significan estas expresiones? M es la pendiente, siempre, recordemos, ya lo habíamos definido, M es la pendiente, con el ejemplo del carrito, aquí también M es la pendiente, y resulta que este señor B, nosotros lo vamos a llamar intersecto con Y, o sea, el punto de corte de la recta con el eje Y, intersecto con Y. Para que me entiendan de una forma más clara, si yo tengo aquí un plano cartesiano, y voy a trazar una línea recta en rojo, la línea recta que pasa por el origen, ¿sí? O sea, que pasa por ese punto 0,0, es la representación gráfica de una función lineal, una línea recta que pasa por el origen. Y ya lo que voy a hacer es otra línea recta, pero que va a pasar por este punto que estoy señalando en verde. A este le vamos a llamar entonces una función afín. Las dos son líneas rectas. La diferencia es que una pasa por el origen y la otra no. Ahora, ¿por dónde pasa la otra entonces? La otra pasa por un puntico, que es el puntico que llamamos B. Este B es este mismo número de acá, que me indica el punto de corte de la recta, la intersección de la recta, que está en verde, con este eje Y. Si B es positivo, el punto de corte es por arriba del eje X, pero si B es negativo, el punto de corte es por abajo del eje X, como el que voy a hacer acá en la línea morada. Aquí este punto sería entonces B, en caso de que fuera negativo, ¿de acuerdo? Ahí tenemos entonces ya el segundo tema de la agenda de hoy listo. Tenemos el concepto de pendiente, tenemos el concepto de función lineal y afín, y ya no me queda sino explicarles el concepto de la gráfica de una recta. ¿Cómo se grafica una recta? Muy sencillo, muchachos. Ya que conocemos la función y lo que significa la pendiente, podemos graficar una recta de la siguiente forma. Si yo tengo la función f de x igual a 3x menos 2, aclaro que también podría escribirse de la forma y igual a 3x menos 2. Yo puedo identificar dos maneras de graficar. La más sencilla es haciendo una tablita de valores. Vamos a decir que este es x, que este es y. Y vamos a dar siempre para una línea recta, vamos a dar dos datos, dos valores a x. Yo siempre doy el 0 y el 1 por conveniencia, porque no necesito sino dos puntos, pero es sencillo, se puede dar menos 5, menos 10, 1.000.000, lo que quiera. Si x vale 0, cuando x es igual a 0, sabemos que y o f de x será 3 por 0 menos 2, lo cual me da 0 menos 2, lo cual me da menos 2. Pues cuando x vale 0, y vale menos 2. Cuando x vale 1, que es el otro valor que voy a dar, y será igual entonces a 3 por 1 menos 2, lo cual será 3 menos 2, lo cual será igual a 1. Entonces, cuando x vale 1, y vale 1 también. Tenemos la coordenada 1,1. Ahora, con estos daticos, ya yo puedo hacer mi plano cartesiano y empezar a generar el proceso de gráfica, que es muy sencillo. O sea, graficar estas funciones es muy sencillo y eso es parte de lo que ustedes van a hacer en la actividad número 1 de la guía. Por eso este es el video de apoyo para que traten de desarrollarlo de la mejor manera. Recuerden que aquí estoy explicando lo necesario, pero no la profundidad del tema. La profundidad del tema, pues, queriendo Dios, lo vamos a hacer en el momento necesario cuando empecemos las clases sincrónicas. Allá va a estar todos los ejercicios de buena calidad, de un alto nivel, las situaciones problema, y ir desarrollando todo lo que vamos teniendo presente en el día a día. Recuerden que esto requiere esfuerzo, sacrificio, empeño por parte de cada uno de ustedes, entonces los espero en clase muy puntuales. Hagamos el plano. Yo voy a hacer aquí el plano cartesiano. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Cada rayita va a ser una unidad de ese plano. Cada rayita va a ser 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer varias rayitas para que sea más claro para todos. Y simplemente lo que vamos a hacer es ubicar las coordenadas. ¿Cuáles coordenadas? Las que obtenemos acá en esta tablita. ¿Cuáles son esas coordenadas? La primera coordenada es 0, menos 2. Cuando x vale 0, y vale menos 2. Y la segunda coordenada es 1,1. Cuando x vale 1, y vale 1. Entonces, vamos a graficarlo en verde.
0, menos 2 sería 0 en x menos 2 en y. Tendríamos acá este punto. 1,1. 1 en x, 1 en y. Tendríamos acá este punto. Permítame tratar de poner acá la regla, perdón. A ver si me deja. Para que sea de forma más fácil y sencilla el poderlo trazar. Vamos a ver si me da. Bueno, no, parece que aquí va a tener el guito de problemas. Entonces no vamos a usar la regla. Vamos bien a trazarla manualmente. Aquí en este zoom que le hago. Y entonces yo aquí puedo ver en cierta manera que esta sería mi gráfica. Sería mi recta. Sería mi recta, la cual yo estaré obteniendo a partir de esta expresión. Y lo último que quiero explicarles en este video, en este apoyo de la guía, es que observen que aquí B tomaba el valor de menos 2 y M tomaba el valor de 3, que era la pendiente, de acuerdo a la estructura de la función. Y lo que quiero que se den cuenta es que precisamente acá en menos 2 es el punto de corte que tenemos de la recta con el eje Y, que era lo que hablábamos al principio con el concepto de la función lineal. Espero la explicación haya sido de todo su agrado, les deseo muchos éxitos y nos vemos en clase.